Y seguimos con la información. Ya le comentaba sobre la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios mexicanos y estadounidenses en Washington. Vamos a platicar de este tema con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. José, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Alejandro. Qué gusto saludarte. Un gusto y querer saber su balance y su opinión sobre este encuentro de ayer. Sí, bueno, muy importante el que se hubiera dado el diálogo entre el presidente López Obrador y grandes empresas, tanto mexicanas como estadounidenses. Es importante que se haya adelantado este CEO Dialogue para hacerlo coincidir con la visita del presidente López Obrador, dado que el CEO Dialogue estaba programado para la próxima semana. Sin embargo, dada la visita del presidente López Obrador con el presidente Biden, se acordó adelantarlo y ayer en la mañana tuvo. Perdón, José, hay que recordar que este encuentro se lleva anualmente. Es correcto, es una reunión, así como hay el diálogo económico de alto nivel a nivel de los gobiernos. En este caso, el CEO Dialogue es un diálogo de grandes empresas mexicanas y grandes empresas estadounidenses que se reúnen precisamente para dar seguimiento a cómo va este entorno de inversión en ambos países. Consideramos, Alejandro, que fue muy positivo, sobre todo que las empresas estadounidenses pusieran en claro, le preguntaron al presidente las condiciones de inversión, sobre todo en el sector energético. Es decir, cuestionaron el por qué se han eh, detenido los permisos que emite la Comisión Reguladora de Energía para que se aprueben estos proyectos de inversión por parte de las empresas americanas. En ese sentido, hubo una respuesta positiva por parte del presidente López Obrador, en el sentido de que se van a aprobar estos proyectos de inversión. Sabemos que hay al menos 18 empresas americanas que, acompañadas con el embajador Ken Salazar, a reunirse con el presidente de la República, plantearon sus proyectos de inversión y estos han sido autorizados. Sin embargo, el reclamo de las empresas estadounidenses en el CEO Dialogue el día de ayer es que estas debieran ser condiciones generales para cualquier empresa, de acuerdo con lo que se firmó en el TEMEC. En ese sentido, hubo una respuesta favorable del presidente, dijo que van adelante las inversiones. De hecho, se anunciaron inversiones por 40,000 millones de dólares de aquí al 24, en donde se ofrece y hay el compromiso del gobierno mexicano de agilizar estos trámites de autorización de la Comisión Reguladora de Energía para que se den estos proyectos de inversión. Por lo mismo, Alejandro, consideramos muy positiva esta reunión y desde luego que daremos seguimiento a que efectivamente se den estos permisos para que puedan fluir estos proyectos de inversión que se requieren no nada más en el sector energético, Alejandro, sino en muchos otros sectores. Hay proyectos de inversión que están detenidos precisamente por la falta de energía que requieren esos proyectos. Digamos que entonces se liman asperezas con estas 18 empresas estadounidenses en el país y es que se hace este anuncio de 40,000 millones de dólares. ¿Qué significa ese monto? Es decir, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuánto es más o menos lo que se ha invertido? Solo como para tener un- una referencia. Sí, digamos que la inversión extranjera directa ha estado al nivel de 30,000 millones de dólares anuales. Sin embargo, Alejandro, esta inversión extranjera ha sido sobre todo reinversión de utilidades de las empresas extranjeras que están invertidas en nuestro país. Lo que se requiere ahora es que además de esa reinversión de utilidades haya inversión fresca. Y para esto lo que se necesita es un entorno de confianza para que se den estas inversiones. Consideramos, Alejandro, que esta reunión del día de ayer del presidente López Obrador con las grandes empresas mexicanas y estadounidenses es un parteaguas en el sentido del compromiso del gobierno mexicano hacia favorecer la inversión en el sector energético en nuestro país y esperemos que en la medida en que se vayan dando estas inversiones, efectivamente se refuerce ese entorno de confianza y por lo mismo vengan otras inversiones, no nada más de empresas estadounidenses, sino empresas extranjeras de todo el mundo, así como también inversiones de empresas mexicanas, que finalmente lo que necesitamos para la reactivación económica es precisamente que se dé la inversión que ha estado detenida precisamente y principalmente en el sector energético por esta cuestión de las autorizaciones por parte de la Comisión Reguladora de Energía.
¿Qué pasa con lo que tiene que ver con el tema de los compromisos de México y de Estados Unidos mutuamente, pero sobre todo de México para comprar productos de la cadena alimenticia, como la leche, por ejemplo, en polvo? México, uno de sus principales retos es que fuera, eh, que pudiera producir sus propios productos para no depender tanto del extranjero. ¿Qué ocurre en ese sentido? Sí, bueno, lo que consideramos importante no es tanto que todo el alimento se produzca en el país, sino que haya suficiente alimento para todos. Una parte producida en el país, otra parte importada. En este sentido, se ha anunciado esta importación de 20.000 millones precisamente de leche en polvo, pero también de fertilizantes, que es importante para la productividad del campo. También se habló de los acuerdos que llegaron ambos presidentes en este comunicado conjunto en cuanto a fortalecimiento de la frontera, una inversión en tecnología de 1.400 millones por parte de los Estados Unidos, 1.500 por parte del gobierno mexicano, para invertir en tecnología que facilite la circulación en frontera. Es una frontera muy dinámica, hay más de 1 millón de cruces de personas todos los días, 300.000 vehículos que cruzan la mayor parte de carga, y el hecho de que se invierta en tecnología en la frontera agilizará estos cruces de tal manera que se pueda lograr en una sola revisión que ambos países revisen esta carga que va hacia un lado y otro de la frontera. Es una buena señal esta inversión en tecnología en la frontera para agilizar este tránsito, pero también buena señal el que haya este acuerdo de trabajo por la seguridad. Sabemos que en nuestro país hemos tenido una creciente inseguridad y una parte influye este tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos hacia México, pero también los Estados Unidos han mencionado este tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, especialmente el fentanilo, de tal manera que en este acuerdo bilateral se comprometen ambos países a esta lucha conjunta para lograr una mayor seguridad, así como también el acuerdo de una América del Norte verde, es decir, un camino hacia las energías limpias. Alejandro, todo el mundo va hacia las energías limpias, es hacia donde México tenemos que ir adelante, y hay este compromiso del presidente López Obrador en cuanto a migración, en cuanto a seguridad, en cuanto a energías limpias, y desde luego en el cumplimiento de lo que nos comprometimos en el TEMEC, especialmente en la inversión extranjera, en este caso estadounidense, en el sector energético. Así es, José. Y sobre todo, este punto que destaca usted de la migración también, si bien es cierto que el compromiso de Estados Unidos es invertir 40.000 millones de dólares en lo que resta del gobierno del presidente López Obrador y un poquito pues más allá para todo ese año del 2024, también se hace un compromiso por parte de México de invertir recursos para mejorar el tema de la frontera. ¿De dónde pueden salir esos recursos? Bueno, de alguna manera el gobierno federal tendrá que administrar esos recursos. En el presupuesto estaremos atentos a ver cómo se van a fondear. Es darle prioridad precisamente a la seguridad en la frontera, esta inversión en tecnología que será muy positiva. Pero como comentas, Alejandro, el hecho de que se favorezca la migración en los Estados Unidos, se requiere mano de obra, y lo que de alguna manera plantean es que esta migración sea ordenada y con pleno respeto a los derechos humanos. Y eso es muy importante para evitar tragedias como la que hubo en San Antonio, en donde continúa este tráfico de personas, y que es lo que se requiere evitar. En la medida que haya una migración ordenada con estas visas temporales de trabajo, pues se podrá precisamente reforzar esta relación bilateral, reconociendo que pertenecemos a la región más competitiva del mundo, Estados Unidos, México y Canadá, y lo somos precisamente porque nos complementamos en nuestras economías, y por lo mismo tenemos que reforzar estos aspectos en la parte migratoria, porque bueno, ahí ha sido históricamente una migración natural hacia ambos países, y esto deriva ya no nada más en una relación comercial, política, social, sino hasta familiar. Así es. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias de la Mañana. Con mucho gusto, Alejandro, un saludo para ti y toda tu audiencia. Hasta pronto.